Vamos a saludar a esta hora y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR al coronel Juan Carlos Liendo. En su momento ha sido jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, analista político en temas de seguridad, experto en perspectiva política. Qué gusto saludarlo. Muy amable, mi estimado coronel, muy gentil. José, muy buenos días y un gusto estar nuevamente en tu programa, dispuesto a intercambiar algunos puntos de vista y mostrar sobre todo un enfoque diferente a lo que normalmente circula por los medios de comunicación. Y en ese enfoque diferente yo le pido una perspectiva de lo que está pasando en el Perú. O sea, hoy se está convocando un paro, si bien es cierto, es restringido, pero un paro donde aglutina distintos sectores que naturalmente el tema de seguridad ciudadana es un tema que preocupa a toda la ciudadanía en general, pero también ya se están incorporando otras plataformas de carácter ideológico, ¿no? Entonces, aquí el escenario que se presenta o que se configura es totalmente ya diferente al que ocurrió hace 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir si es que el gobierno no toma acciones, si el gobierno no despierta, si el gobierno por lo menos no presenta un plan mínimo? Bueno, José, tú lo has dicho, esto ya no es un simple problema de una huelga de transportistas, ni siquiera es solo por derechos gremiales, no es una respuesta a una situación de inseguridad generalizada. Es inevitable que se politice una protesta a esas dimensiones. Los actores políticos huelen la debilidad del poder, quieren posicionarse ante un gobierno tan débil, sin principio de autoridad, sin liderazgo, sin plan, sin estrategia, sin la menor idea de solucionar los problemas urgentes que viene el país. Un gobierno que vive en una realidad paralela, ¿no? Despierta los apetitos de poder de los diversos actores en el país. Entonces, estas manifestaciones, estas protestas que se están viendo, van a tener un efecto muy a la peruana, ¿no? Muy a la peruana. A ver, yo lo proyecto de la siguiente manera. Así como en el gobierno de Castillo las marchas llegaron a hartar a la población, uno se podía sacar a Castillo con marchas porque no era un problema de marchas. ¿Ya? De la misma manera, las protestas que vengan se van a desinflar por la intromisión ideológica política. En consecuencia, las protestas no van a tener un efecto contundente sobre la política del gobierno y al mismo tiempo van a continuar agravando las condiciones estructurales de la falta del principio de autoridad, de la debilidad del gobierno y de un gobierno sin rumbo que vive en una realidad virtual. ¿Qué quiere decir Por esto? más débil que esté el Que gobierno, por más débil sí, que se encuentre el gobierno. sí, por más débil que esté el gobierno porque está atado al Congreso, al igual que Castillo en su momento. No, recordemos que Castillo cae cuando se divorcia del Congreso y de una manera más torpe trata de dar un golpe de Estado. Este gobierno, por más débil que siga, o sea, va a continuar en este marasmo de caos, porque está aliado con el gobierno y con actores claves de los poderes fácticos, que son grupos económicos e empresariales, medios de comunicación, que quieren llegar al 2026 como sea, a costa del empoderamiento del crimen transnacional organizado, a costa del sufrimiento de las personas más débiles, las mujeres, los niños, los pobres, los enfermos, en una economía donde el ser formal se convierte en un mito. Aquí se empodera la economía ilegal, porque la corrupción y el poder del Estado no existen. Entonces, aquí estamos viviendo una situación de anarquía, ¿no? Una situación de anarquía que es reflejo de una anomia política donde cada quien hace lo que quiere. En consecuencia, las personas solo sobreviven, se adaptan al momento y hacen del caos su normalidad. Esa es una sociedad de anomia y de anarquía. ¿Cuál es el gran problema? Que cada día que continúe el gobierno de Dina Boluarte en el poder, va a ser más difícil la solución. Los peruanos vamos a sufrir más, sobre todo las personas más débiles, los pobres, porque las personas que tienen dinero se van del país o pueden superar los problemas. Entonces, este es un hecho concreto. Los poderes fácticos, económicos, los poderes políticos que sostienen a Dina Boluarte en un caos de país, ¿eh? Mira, el caos de país, en el nivel político, sin liderazgo, en la estructura del Estado, en los poderes de la República. Ejecutivo corrupto, ineficiente, incompetente, sin liderazgo. En el Congreso solamente le interesa sobrevivir
y apoyar al régimen hasta el 2026. Y el Poder Judicial, a ver, los jueces ya no quieren aplicar la ley que da el Congreso. O sea, los jueces deliberan ahora las leyes. El Tribunal Constitucional da sentencias tipo tres patines. O sea, yo convoco una votación de 10 personas, empieza la votación, se van 9 y una solo aprueba el tema, entonces vale el fallo porque las personas se retiraron y con un voto apruebo la resolución. El país está en un total Ahora, caos. coronel, Entonces aquí, la dimensión del problema tiene dimensión de proceso político. en este escenario que usted traza, en esta perspectiva que usted traza, en este escenario de sobrevivencia, conviviendo con el crimen organizado, porque es la realidad. Entonces, ¿cómo llegamos al 2026? Un país Ah, destrozado, fraccionado, y bueno, ¿y qué le podemos exigir al elector si llegamos a un escenario totalmente más que debilitado, erosionado en lo social, en lo político y en lo económico? tienes razón, mira, se está erosionando el tejido social. El poder político es fraccionado, atomizado. Caciques locales, regionales, el que tiene poder ejerce el poder en su zona de acción. O sea, y esto no es un mito, porque si vemos sociedades como México, como Colombia, entonces son sociedades fraccionadas, polarizadas. Vamos directo a ese rumbo del caos y la anarquía. ¿Cómo vamos a llegar al 2026? Con un sistema político no solamente débil, fraccionado, sino ilegítimo, que no va a ser reconocido por las personas. Va a ser irrelevante escoger a líderes políticos el 2026 que hagan más de lo mismo. Ahora, ese liderazgo del 2026 de partidos políticos va a ser más caótico que el actual, porque va a ser empoderado por economías ilegales. Entonces, en lugar de haber solucionado esto con la entrada de Dina Boluarte, solamente se ha prolongado el proceso de descomposición del Estado peruano. Vamos a enfrentar al 2026 un escenario de mayor anarquía y de mayor anomia y de mayor caos. Ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme, pero no existe un solo indicio, una sola evidencia de que algo se pueda mejorar en los próximos días, meses, antes de las elecciones. No existe, no veo. Ahora, usted acaba de mencionar algo que probablemente en América Latina, países como Colombia, como México o algunos países en Centroamérica han atravesado esos momentos, ¿no? Y en nuestro país tenemos economías ilegales, usted acaba de citarla: narcotráfico, minería ilegal, tala indiscriminada, trata de personas, lavado de Contrabando. activos, etcétera, etcétera. Podemos mencionar otras actividades ilícitas. Pero no solamente es que ingresa dinero negro, sino que ese dinero negro controla. Ese Exactamente. dinero negro puede controlar colectividades políticas, en todas las colectividades políticas. O sea, ese es el riesgo que nos corremos. Sí, estamos en ese proceso. Todavía tenemos alguna esperanza porque este proceso es muy rápido, súbito. O sea, aquí en el país, digamos, nuestra sociedad no es caótica, tiene un componente de orden muy importante que está en el inconsciente colectivo. Aquí el Perú se acomoda muy rápido a una autoridad efectiva. Caso Fujimori. Digamos, en la época de Fujimori el país era un caos, un estado fallido, y con unas políticas bien claras, bien enfocadas, se recuperó el sistema político. Hoy estamos en peores condiciones porque las instituciones están debilitadas, el crimen transnacional se ha potenciado, ¿no? La corrupción y el oportunismo político han copado todo el sistema político y judicial. Y las fuerzas de seguridad son víctimas de la corrupción. O sea, hoy estamos muy débiles frente a ello. En consecuencia, como digo, ese fraccionamiento político, esa pauperización del sistema, la anarquía y el caos van a seguir prevaleciendo. Este es un combo perfecto para quienes que dar un salto al vacío, ¿no? En Sí, realidad, suena duro a ver, es un decirlo, combo. suena duro decirlo, pero si ese es el eh, escenario que estamos atravesando, entonces la pregunta, mi estimado coronel, es ¿qué es lo que se tienen que hacer las colectividades políticas responsables, por lo menos para mitigar esta situación de riesgo al que estamos enfrentados?
Porque si tenemos corrupción transversal, y eso lo vemos a diario, o sea, lo Exacto, no vemos es en la un mito, es criminalidad una organizada. realidad. El otro día, y le voy a comentar, por favor, permítame 10 segundos. El caso de Claro, Patás. En el caso de Patás, corrupción generalizada. Unidades de minería de minerales ilegal transitan a vista y paciencia y nadie dice nada, ni un sector de la policía, ni un sector del Ministerio Público, ni un sector de la Dirección Regional de Energía y Minas. Hace unos días escuchaba yo en realidad, con mucha indignación cuando un dirigente transportista le decía a un periodista, pero la policía sabe que también hay malos elementos que están metidos en las extorsiones. Imagínense lo que está ocurriendo en el Perú. Y esto lo podemos extrapolar a otras actividades, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? sí, vamos hacia directo en un pasaje de ida sin retorno y de una sola vía, como digo, al caos y la anarquía, donde se produzca una situación de fraccionamiento político como es en México y en Colombia. O sea, donde poderes fácticos locales en México, cárteles de la droga, ya ejercen la justicia en ciertos sectores de la población, dirigen los gobiernos locales, regionales. En México, el Estado ya no tiene acción, al nivel de que la presidente de México, la nueva señora, ha dicho que no va a haber guerra contra el narcotráfico. Ese es un ejemplo completo. Entonces vemos ejecuciones extrajudiciales, secuestros, robos, torturas, decapitados en las calles, un alcalde que le cortan su cabeza y la colocan al día siguiente sobre el techo de su auto. Es el mundo del salvajismo político. Y aquí los responsables tienen nombre, apellido y DNI. Y son los políticos que están en el poder, que con su incompetencia, frivolidad y vivir en una realidad paralela donde solamente quieren pasar el tiempo para seguir ganando dinero del Estado, son los principales culpables y responsables de llevarnos a esta situación de una manera totalmente que genera impotencia en todas las personas. Mira, el Perú hace 4 años era diferente. Con la pandemia y el COVID se han acelerado, con la pandemia del COVID y el mundo post pandemia de las migraciones masivas, todo este proceso se ha acelerado. La única forma de salir adelante con ello, a ver, hay tres opciones, digamos, tres opciones. La opción de continuar con la debilidad del gobierno del Estado y del poder político, es llevarnos al caos y la anarquía. La acción de la fuerza es muy duro, va a generar conflictos internos, incluso hasta el borde de la guerra civil, y por sí misma no va a solucionar nada. La única acción razonable es recuperar la institucionalidad política, recuperar la institucionalidad del Poder Judicial, que hoy día está por los suelos, desde el Tribunal Constitucional hasta la última Fiscalía del país. Recuperar la institucionalidad del Congreso. Quiere decir, recuperar los tres pilares de la institucionalidad del Estado. Es la única salida razonable. Va a costar, va a ser muy duro, pero si no se hace, vamos a estar entre la debilidad de la anarquía, del caos, a manos del crimen transnacional o de un gobierno duro, autoritario, dictatorial, que trate de hacer algo que no va a funcionar efectivamente. Esa es la realidad y tiene que ser difundida y tiene que ser explicada por los periodistas de buena fe que quieren y llaman a su país, José. Hace unos años salió un libro, Gomorra, de Ítalo Salvino, de Roberto Saviano, ¿no? Ya. Sobre el crimen transnacional y cómo operaban, ¿no? Y uno cuando empieza a mirar el lado peruano, empieza ya a sentir que estamos cerca de ello. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el crimen organizado lo que está haciendo es contratar bufetes de abogados, oscuros por cierto, para salir en Claro, defensa de ellos inmediatamente cuando ocurren, o desprestigiar a buenos policías. Esto está exactamente. ocurriendo en Trujillo, y esto lo venían advirtiendo algunas personas en Trujillo, es por un lado. Es Contratan a cierto. auditores también para lavado de activos. Contratan a especialistas en reestructuraciones financieras o administrativas o empresariales para crear empresas. Entonces, ¿cómo desmontamos todo eso? Sabemos que existe. Usted es un hombre de inteligencia, conoce muy bien el tema, sabe que eso existe. ¿Cómo desmontamos eso?
Bueno, este es un mundo de las multinacionales del crimen, ¿no? Que se expanden en todos los países con ese modo superandi que muy bien lo has señalado. La parte más crítica es la parte de Odebrecht, digamos, ¿no? Que terminó corrompiendo en forma absoluta casi todo el sistema político peruano, de todo tipo de posiciones, ¿no? El crimen agravado, el crimen transnacional organizado, también copa todos los sectores que tú mencionas e incluso recluta a niños como sicarios. ¿Eh? El, este, el escenario es totalmente caótico. Vamos a ver, ¿cómo solucionar esto? Es simple, y una solución concreta. O sea, no existe varita mágica para solucionarlo de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso. Y un proceso que se debe basar sobre pilares de la realidad de la condición humana. O sea, a ningún humano, en la mayoría, le gusta ser delincuente o estar al margen de la ley. A los seres humanos no les gusta estar sometidos bajo el miedo de criminales. O sea, es una cosa antinatural. Aquí se requiere, voy a tratar de ser lo más concreto y aterrizado posible, una reforma de estructuras políticas, económicas y sociales. Eh, ya me refería a la parte política. En la parte de la economía, no se puede ignorar que la minería ilegal es un fenómeno no solamente delincuencial, es un fenómeno político y también económico y social. Miren, entonces, ¿cuál es aquí el principal obstáculo para el crecimiento de la minería ilegal? Es un sistema de explotación minera que privilegia a ciertos grupos de poder que también sobrevive de la minería ilegal. O sea, miren, ¿no? El punto es poner orden. Aquí requiere reformas estructurales que integren a la población informal a la formalidad, bajo el control de la ley. O sea, no puedes tú desaparecerlo esta noche a la mañana, tiene que haber un proceso, por ejemplo, de formalización de la minería para que en términos sociales los mineros tengan mejores condiciones de trabajo para que generen riqueza formal, respaldada por el Estado. Y aquí, por ejemplo, aquí la clave es, esto es algo atrevido y obviamente motivo de debate, por ejemplo, el Estado debe tener el monopolio del refinamiento del oro y del comercio, el monopolio del refinamiento del oro, y a partir de ese monopolio controlar, digamos, que no salga oro fuera del país sin los canales formales. Si el Estado ofrece canales formales para legalizar la producción de oro a precio de mercado informal y con beneficios de formalidad y de ley, sería un gran paso. Si el Estado tiene el monopolio del refinamiento, podría controlar la producción, evitar la contaminación y generar un orden político y social. Soluciones de ese tipo en la erosión del tejido social, reafirmar los principios de la identidad nacional y el valor de nuestra cultura. Eso crea cohesión social, crea un nuevo de tipo normas de convivencia, ¿no? Donde las posiciones liberales progresistas tienen son las más perversas para erosionar el orden social. Entonces, José, sí hay soluciones concretas. Se requiere de nueva generación de políticos audaces, profesionales, potentes, con valor y coraje para encaminar al Perú en un nuevo rumbo de convivencia hacia el siglo XXI. Una última pregunta. Así como van Sí, las cosas con esa falta de liderazgo de la presidenta, un nivel de desaprobación por encima del 92%, hay quienes hacen un símil y dicen que la presidenta está en cuidados intensivos. O sea, ¿se va a mantener así en cuidados intensivos hasta el 2026? ¿O hay sectores que intentan mantenerlo en cuidados intensivos hasta el 2026? sí, definitivamente. A ver, en lo que podría ser teóricamente este proceso político, los poderes fácticos, económicos, empresariales, financieros, que son los que más ganan dinero y que mantienen en azul sus cajas hasta fin de año, son los que le dan respiración asistida, los que tienen a este gobierno en una cama de UCI y tienen la potencia de su poder económico. Manejan los poderes económicos fácticos, controlan las fuerzas de seguridad y controlan un gran sector de la prensa. Entonces, estas fuerzas, estos poderes fácticos, van a poder mantener esta señora hasta el 2026. Y acá hay intereses cruzados. O sea, aquí, ¿quiénes son los interesados en mantener este gobierno y este tipo de política en el poder? Obviamente los poderes fácticos que solamente
buscan tener a fin de año sus libros en azul. Tienen poder para hacerlo. Y también el crimen internacional organizado, que sabe que con este gobierno va a poder seguir avanzando. Aquí hay una alianza fáctica y perversa de políticos oportunistas irrelevantes, más poderes fácticos económicos que ven su propio beneficio y más el crimen organizado. ¿Quién es el que menos gana en esta ecuación? El pueblo peruano. Los ciudadanos honestos que quieren vivir en la formalidad, que quieren vivir en paz, que quieren trabajar, que quieren convivir en situaciones sin sobresaltos y sin violencia. Esta es la realidad. Y, en resumen, sí, el gobierno puede seguir hasta el 2026 con la asistencia de poderes fácticos, económicos e empresariales, nacionales e internacionales, con políticos oportunistas y con la ayuda del crimen transnacional organizado. ¿Nos estamos convirtiendo en un laboratorio político así como estamos? Ah, sí, de hecho. O sea, los laboratorios políticos no son parte de una teoría conspirativa. O sea, los laboratorios políticos son países débiles, críticos como el Perú. En pandemia, Perú ha sido un laboratorio político, Argentina es un laboratorio político, Chile es un laboratorio político, El Salvador de Bukele es un laboratorio político. Entonces, eso es lo que tenemos. En términos internacionales, la estrategia de dominio global dominante en nuestro hemisferio es la teoría del caos creativo de Brzezinski. Digamos, frente al realismo clásico, el caos creativo, que es generar condiciones de incertidumbre para mantener estable situaciones de crisis, es parte de la teoría del caos creativo en términos de relaciones internacionales. Así que sí, es posible, el Perú, existen todas las evidencias de que sean un laboratorio político. De esta manera se podría explicar presidentes como Castillo, como Dina Boluarte, que metan preso al presidente como Toledo, que es bien curioso. O sea, meten preso a Toledo como presidente cuando detrás de él hay toda una estructura de poder que no es tocada. Entonces sí, yo puedo estar contigo de acuerdo, José, el Perú es un laboratorio. Coronel Juan Carlos Liendo, siempre es un gusto conversar con usted y yo le agradezco la amabilidad por esta reflexión desde voz alta. Muy amable, muy gentil, ¿eh? Un gusto, José. Buenos días. Gracias. Conversamos con el coronel Juan Carlos Liendo, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.